Buen día para todos, mi nombre es Carlos Jiménez, les recuerdo que pueden visitar nuestra página web www.sharkcapitalgroup.com. En este podcast vamos a hablar de la introducción a la economía colombiana. Primero vamos a tocar el tema de cuáles son los beneficios de la integración comercial y de la integración de los mercados de capital. Cada país se especializa en producir aquellos bienes y servicios en los que son eficientes para el objetivo de que sean más productivos, basándose en una posición geográfica y basándose en esa área. Ese es uno de los beneficios. Se especializan en esos bienes y servicios que ellos producen gracias a ese beneficio donde están ubicados. En los países en vía de desarrollo, el crecimiento de los sectores productivos y una mayor competitividad con el fin de evitar el monopolio. Tener en cuenta los diferentes factores productivos entre países porque puede aumentar o disminuir los ingresos si no se controlan las exportaciones e importaciones. El nivel tecnológico aumenta y tiene una mayor difusión, la productividad también aumenta y es buscar diferentes alternativas para justificar las elecciones de consumo, ya que debido a la competencia de las organizaciones, los mercados se vuelven más eficientes y disciplinarios en estos países en vía de desarrollo. El segundo tema el segundo interrogante es ¿por qué si un país es muy poco eficiente en la producción de todos los bienes y servicios, podrá tener una relación comercial beneficiosa con el resto del mundo? Cuando un país no es productor, igual podrá centrarse en hacer relaciones con los demás países y de crear tratados de libre comercio para obtener algunos productos a menor valor. También se encuentra otro tipo de situaciones cuando el país no es productor de muchos bienes, se encarga de fortalecerse en los productos que puede producir para así compensar la exportación de estos pocos productos con la importación de los demás bienes y servicios que necesita para su desarrollo. Entonces aquí se crea un intercambio entre los países en los que son muy buenos produciendo, se pueden intercambiar estos productos y servicios con los que no son muy buenos en esa área. Y así es como se genera diferentes intercambios y tratados para reducir impuestos o en beneficio de los dos países. El tercer interrogante es ¿por qué resulta más interesante estudiar la protección efectiva en un sector que la protección nominal? La respuesta es la siguiente: porque aunque la protección nominal puede ser importante en el nivel de importaciones, la protección efectiva tiene mayor cobertura, ya que tiene en cuenta los insumos que se utilizan para el bien protegido en la producción nacional, y estos insumos pueden o no estar protegidos, de tal manera al tener esa protección el costo de producción aumentará y volvería a este bien menos competitivo frente a los otros. La protección efectiva es más exacta al medir, por ejemplo, los aranceles a los bienes finales e insumos intermedios para entender el comercio exterior de un país. Esa sería básicamente la diferencia entre estos dos. Cuarto interrogante: ¿por qué la desviación del comercio se considera un fenómeno negativo? Es un fenómeno negativo la desviación del comercio porque las importaciones más económicas por los tratados de libre comercio son reemplazadas por importaciones más costosas de uno de los miembros. Es decir, que no se produce la creación del comercio y del consumo que puede disminuir. Concluyendo en palabras más concretas, la desviación es meter dentro de un acuerdo internacional bienes que resultan más baratos por fuera de él. Esa sería la conclusión. ¿Cuáles han sido los beneficios de la consolidación de organismos multiculturales de comercio internacional? Bueno, los organismos multilaterales de comercio internacional han logrado facilitar el comercio global, reduciendo las barreras que limitan las importaciones y restringiendo la adopción de políticas comerciales discriminatorias por parte de los países que hacen parte de ese miembro, dando a resultado mayores crecimientos y la expansión de los mercados.
Sexto, ya vamos a hablar un poco más acerca de la historia. ¿Cuáles han sido las fases del proceso de diversificación de las exportaciones colombianas? Entonces, para comenzar, se debe tener claro el concepto y las ventajas de diversificación. Entonces, esto es el proceso por el cual una comunidad, una empresa, una organización pasa a ofertar nuevos productos y entra por la vía de las adquisiciones corporativas o invirtiendo directamente en nuevos negocios. Eso es la diversificación en el ámbito económico. Se hace esta relación comparando una empresa con un país porque tienen muchas cosas en común, específicamente que las dos buscan el objetivo y es que sea más rentable, ya sea para el país o para la empresa, para así completar los demás objetivos como generar empleo. Lo mismo, tanto en una empresa como en una organización como en un país. Siempre se busca rentabilidad y generar empleo. Vamos a hablar acerca del propósito que puede tener la imposición de barreras al comercio. Sabemos que suelen haber 3 clases de barreras. Primero encontramos el proteccionismo. El proteccionismo es el desarrollo de una política económica en la que para proteger los productos del propio país se imponen limitaciones a la entrada de similares o iguales productos extranjeros mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación que encarezcan el producto de tal suerte que no sea rentable. Esa es una de las barreras que los países hacen para proteger como los productos internos, los que son fabricados dentro del país, y con estos impuestos y aranceles evitan que se logren traer productos más económicos de otros países y así se fortalece la industria interna del país. 2. Segunda barrera, enfrentar la devaluación de la moneda. Un país debe mantenerse en desarrollo para que su economía se mantenga, ¿cierto? Y los países desarrollados están en constante crecimiento y si un país como Colombia no sigue desarrollando, pues cada vez se queda más atrás. Entonces, una regulación de capitales para definir qué es inversión extranjera directa y qué no. Un control a las remesas o giros que se envían a Colombia desde el exterior. La forma más fácil de controlar los capitales es bajando las tasas de interés porque traerlos se haría menos atractivo. Es decir, digamos, en Estados Unidos, si en Estados Unidos disminuyen las tasas de interés, yo prefiero coger mis dólares y llevarlos a un país donde tienen unas tasas de interés mayor y que me va a rentar más el dinero en ese otro país. En este caso lo comparamos con Colombia. Tercero, impulsar la industria interna. Una de las maneras de impulsar la industria interna es con las barreras legales que se utilizan con más frecuencia, las cuales son las arancelarias, que consisten en la aplicación de impuesto a la importación. Siendo más alto el arancel, será más difícil que ingresen y compitan contra la producción local, las mercancías de ese otro país. ¿Por qué esta cantidad que incide en los costos de importación se traslada a los precios de los productos de importación y los eleva? Ese también va muy relacionado con la primera del proteccionismo. Esas dos barreras van de la mano. Ahora vamos a hacer una reflexión más práctica, igual que en todos los podcasts. Primero hablamos de lo teórico, luego hacemos una reflexión ya práctica. Para todas las personas que tienen empresa o que tienen inversiones en otros países o en diferentes monedas, es recomendable revisar estas barreras que pueden usar los países para proteger sus productos internos. En el caso de una empresa de exportación, sabemos que nos convienen que hayan estas barreras de proteccionismo porque protegen el producto que nosotros estamos produciendo. En el caso de una importación, todo lo opuesto. Hay que ver que si vamos a importar,
si hay unas barreras de proteccionismo que cubren a esos productos con impuestos y que nos toca pagar más impuestos a la hora de importarlos, hay que ver que los costos den y que sea viable la importación de ese producto. Para las personas que simplemente realizan inversiones en diferentes monedas, en diferentes países, hay que ver las tasas de interés. Hay que ver si la moneda se va a devaluar o si va a aumentar su valor. Y sabemos, entre más dinero produzcan los gobiernos, esto ya va más relacionado a la inflación, y más dinero haya en circulación, la moneda se va a devaluar. Es exactamente igual que la oferta y la demanda. Entre más escasez es lo que aumenta el valor. Y es igual con las criptomonedas hoy en día, con el Bitcoin. Como hay menos Bitcoins, como la cantidad en circulación es muy poca, por eso el valor aumenta tanto. ¿Y por qué se usa el Bitcoin como un activo refugio? Es porque no se pueden imprimir más billetes, a diferencia que lo hacen los demás países con sus monedas, que pueden imprimir más billetes, y eso genera una inflación y que se devalúe la moneda, a diferencia de por ejemplo el Bitcoin, ya que no se pueden imprimir más tokens, más billetes, por decirlo de esa manera. Esa es mi invitación, a que revisen siempre eso, que estén investigando a la hora de invertir, de mover sus empresas, sus negocios. Y de nuevo, gracias por escuchar nuestro podcast. Cuídense.